entendiendo que es una bienaventuranza y que esa bienaventuranza significa ser 3 veces bendecido. Quiere decir que somos llenos de felicidad, llenos de dicha y fortuna, los que abrazamos la misericordia como forma de vida. Quiero retomar la enseñanza central en el libro de Lucas, el capítulo 10, versículo 30 al 37, donde voy a leer textualmente, y quiero que esto llame profundamente tu atención y tu reflexión. ¿Sabe? Porque ese cuadro no debe repetirse en un cristiano. Cuando yo observé esa situación, me llamó profundamente la atención ver la indiferencia. Nada para esas personas había sucedido. Todo estaba normal. Mientras el hombre convulsionaba, la gente vivía su vida normal. Eso no era con ellos, ni con ninguno de sus familiares ni sus hijos. Estoy seguro que si te llaman, estés donde estés, y te dicen, tu hijo, tu familiar está convulsionando, yo creo que tú dejas lo que tengas que hacer, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué no te mueves a misericordia cuando sabes que eso no se acerca a tu vida? Es porque eso que el Señor te dio no ha llegado a ti. Esa herencia que Dios nos dio de misericordia y de bondad no se ha hecho una realidad para ti. Hasta que esa herencia de misericordia no esté en nuestras vidas, no estamos realmente testificando realmente del amor de Cristo. Mientras que esa semilla que fue sembrada debe dar una cosecha en nosotros. La Biblia dice que el que quiera misericordia debe ser misericordioso, para que nuestro Padre sea misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que sea misericordioso en una situación determinada? Pero ¿cuánto ha sido esa siembra de misericordia a lo largo de tu vida? ¿Será que tú te has movido a misericordia en muchos momentos de tu vida y por eso hoy crees que puedes cosechar de esa misericordia? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidadme y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Quiere decir entonces que partiendo que la misericordia es el amor de Dios para los que están en miseria, y retomando esta enseñanza, donde en el versículo 30 vemos que la persona que encontraron en el camino fue aquella que cayó en manos de ladrones y le robaron y lo hirieron y lo dejaron como muerto. ¿Cuál era su condición? En Lucas 4:18 dice la Biblia que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Está sobre quién? Diga, sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí solamente como pastor o sobre cada uno de ustedes. Diga, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido y te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora bien, ¿quiénes ignoraron a este hombre? Los que ignoraron a este hombre fue un levita, un sacerdote. Eran personas insensibles, indolentes, con falta de misericordia, de amor y compasión, que son indiferentes a los que sufren. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo vives tú hoy tu vida cristiana? ¿Será que vivimos como aquel sacerdote lleno de conocimiento? ¿Sabe? El sacerdote de Dios, ¿era sacerdote de Dios o sacerdote de la conveniencia? Aquel levita era de la misma familia del sacerdote, pero tenía una actitud dentro
de la iglesia y una actitud fuera de la iglesia. ¿Sabes seguramente qué le impidió acercarse a ese hombre? Se presume que ese hombre era un hombre gentil. Y al ser un hombre gentil, un hombre del pueblo, un hombre que no venía de la raza judía, cuando ellos lo vieron, lo despreciaron y no se le acercaron a misericordia. Aún cuando la ley mosaica le hablaba acerca del amor, aún cuando los 10 mandamientos, que ellos los manejaban y los entendían bien, nada los hizo mover a misericordia. Parece que esa estructura cultural predominó por encima de un acto misericordioso. ¿Sabe? No me atrevo a tocarlo. ¿Cuántas veces nosotros mismos o algunas personas que usted conoce no actúan en misericordia porque hay una estructura que le enseñaron que te impide moverte a ayudar a aquel que lo necesita? ¿Sabe? Si aquel que lo necesita es una persona, quizás un mendigo en la calle, pero tú tienes un carro nuevo, ¿sabe? Todavía no le has quitado el plástico. Quizás esa estructura en tu cabeza te impide acercarte a ese hombre con manos de misericordia. O quizás estás esperando que otro lo haga, ¿sabes? Para tú no sentirte tan mal. Yo no te vengo a juzgar, yo vengo a hablarte como muchas veces de manera cotidiana actuamos, como este hombre, estos sacerdotes que hoy podemos ver a distancia, ¿verdad? Y podemos marcar una diferencia y decimos, oye, qué mal lo hicieron. Pero muchas veces puede reflejar nuestras actitudes y nuestros comportamientos, ¿verdad? En la iglesia actuamos de manera misericordiosa. Una hermanita aquí le sucede algo y vuelas, pero en la calle, cuando no está la mirada del pastor o de los líderes o del hermano que te puede ver, ¿será que actuamos con esa misma actitud de misericordia, de amor y de bondad por aquel que lo necesita? Vemos que también por aquel lugar pasó un samaritano. Ese samaritano fue una persona misericordiosa, que aún estando en el camino, fue y se acercó al que sufre, que vio con ojos de Dios, vio con los ojos de Dios y que actuó con misericordia y amor. ¿Sabe? Ese samaritano de la ciudad de Samaria, presumimos que el hombre del camino entonces era un gentil. Por eso es que el sacerdote ni el levita lo pudieron atender. Pero aquel samaritano, ¿sabe por qué los judíos y samaritanos no se querían? Dicen que los samaritanos se habían mezclado con los pueblos gentiles. Y como se habían mezclado con los gentiles, ya no era una raza pura, la raza judía. Y por eso ellos no se llevaban bien, se despreciaban. ¿Sabe? ¿Recuerdan a aquella mujer samaritana cuando estaba en el pozo sacando el agua? Ella ahí refleja claramente la palabra que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces este hombre, este samaritano, quizás no tenía la misma cultura que los había enseñado la cultura judía. Tenían las mismas raíces, pero ellos se habían mezclado con el pueblo gentil, pero también su corazón había sido movido de manera diferente. Debemos recordar que este hombre fue movido entonces a misericordia de aquel que sufría y que actuó y vio con los ojos de Dios. Fue este que se acercó a la víctima, al prójimo, le aplicó los primeros auxilios, vendó sus heridas físicas y espirituales, usó aceite para limpiar y sanar aquellas heridas, sanar esos golpes que el cuerpo había recibido. Ese aceite representa el Espíritu Santo. Luego vertió el vino para eliminar los gérmenes de las heridas. Esto representa la sangre de Cristo que restaura y sana nuestras vidas. El samaritano lo colocó en una silla de un asno, lo auxilió, lo llevó a un mesón o a una posada. Creo que si en aquel lugar hubiese habido un hospital, lo hubiese llevado al hospital. Pagó de su bolsillo, le pagó a aquel mesero para que lo atendiera, para que atendiera al herido. Quiere decir que él fue movido en misericordia y hizo mucho más de lo que los otros ni siquiera pensaron en hacer. Quiero decirte en esta hora que esa era tu condición y la mía.
y que el personaje central de esta parábola es Jesús. Eso que hizo el Señor eso fue lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros cuando estábamos heridos y medio muertos por causa del pecado. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Ese es el personaje central de esta historia. Jesús mismo cuenta esa parábola para decir lo que posteriormente iba a ser por toda la humanidad. ¿Sabe? Una humanidad perdida, una humanidad seguramente con necesidad de auxilio, una humanidad golpeada, una humanidad desolada, una humanidad que no tenía cómo responder ante aquel maltrato que el enemigo había hecho. Debemos recordar, queridos hermanos, que los ladrones de este capítulo que estamos estudiando representa a Satanás, que es el ladrón. Como lo dice Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero que Jesús vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. El mesón representa el lugar donde el Espíritu Santo te ha traído. ¿Y sabe cuál es ese mesón? Tú estás hoy ubicado sobre el mesón, que es la iglesia. La iglesia que sirve como hospital para curar las heridas del espíritu y del alma, pero que está esperando por aquellos hombres y mujeres misericordiosos para que podamos llevar a las personas, para que llenos del Espíritu Santo, para que puedan recibir una vez más la sangre de Cristo sobre sus vidas, para que sean restaurados y puedan caminar por la verdad y la misericordia de Dios, que es la hora que esta bienaventuranza y su misericordia sea parte de esos atributos transferibles de Dios en nuestras vidas. Recuerda que solo alcanzaremos misericordia cuando sembramos entonces misericordia. Debemos recordar que estos 2 denarios que este hombre dio, ¿se recuerdan que sacó de su bolsillo 2 denarios y dijo: aquí los doy para que cubran todo gasto que este hombre tenga? Y si hay algo más, cárgalo a mi cuenta. O sea, de paso el hombre tenía buen crédito. Había una actitud moral en su vida. Cualquier persona creía en lo que él era capaz de hacer. Y él le dijo: cárguelo ahí a mi cuenta. Esos 2 denarios representan el precio de tu sanidad y la mía. Representan nuestra salvación, que tu salvación y la mía no fue gratis. ¿O cuántos creen que fue gratis? Tú la recibes por gracia, pero no fue gratis. El costo fue un costo muy alto, fue un alto precio que el Señor tuvo que pagar. Él mismo derramó y entregó su vida para que tú hoy pudieras ser salvo y pudieras estar aquí como iglesia. Por eso que la responsabilidad de nosotros como iglesia es cuidar a cada uno de nosotros. Y es cuidar a esa humanidad desvalida, a esa humanidad golpeada, a esa humanidad afligida, a esa humanidad que es golpeada por lo que Satanás, que representa el ladrón de la historia, ha hecho con la humanidad. Dice que él vino a robar los sueños, a robar la vida, a robar los planes, a matar tu vida, tus esperanzas, y a destruir todos los planes y propósitos que Dios tiene para ti y para mí. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Sabe? Pero cómo esa persona desvalida, cómo esa persona que está ahí sufriendo, como aquel hombre que estaba convulsionando en medio de la calle, puede conocer ese Cristo que sana? ¿Cómo puede conocer ese Cristo que restaura? ¿Cómo puede conocer que la sangre de Cristo lo limpia de todos sus pecados? ¿Cómo puede conocer que el Espíritu Santo le da vida? ¿Cómo puede conocerlo si no somos nosotros el que vamos a anunciarle? Si solamente estamos preocupados por nuestra propia vida, si solamente venimos al servicio el día domingo y salimos persuadidos y nos sentimos bien, pero el día lunes se nos olvida la palabra, no la retenemos en nuestra mente, no en nuestro corazón, y no somos movidos a misericordia. Qué importante entonces
entender el lugar que la iglesia tiene y representa en este tiempo. Qué importante es entender, queridos hermanos, que el Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha dado el desafío que como iglesia de Dios podamos amar al prójimo. Por esto entonces debemos pedirle a Dios que derrame de su aceite para que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón y nos haga más sensibles y más compasivos, no solo con la iglesia, sino con cualquier persona que Dios pone en tu camino. ¿Sabe? Quiero recordarte nuevamente que ese mesón es la iglesia donde hoy estás, para curar las heridas del espíritu y del alma. Así que debemos abrazar en esta hora la bienaventuranza y adoptar ese atributo que Dios ha dado a tu vida. ¿Sabe qué importante es entender que debemos marcar la diferencia con una actitud de misericordia? ¿Cuántas veces Dios está probando tu corazón y el mío? A cada instante, a cada instante. ¿Cuántas veces te preocupa de saber si la persona que tienes a tu lado, que tú sabes que está viviendo quizás en soledad, comió o no comió? ¿Cuántas personas sabes que las que hoy han venido a este lugar, tú sabes que están pasando por una situación? Solo por eso que empecé diciendo que debíamos orar por aquel hermano, aquella hermana que no ha venido a la iglesia, pero que lo que primero viene a tu mente quizás es una crítica, pero que no estás haciendo nada para pedir el teléfono de aquella hermana y llamarla para saber qué puede estar sucediendo en su vida. ¿Sabe? La iglesia no se mueve sola. La iglesia no puede avanzar solamente con el pastor, ni los pastores, ni los líderes. La iglesia avanza cuando todos en un solo cuerpo nos unimos con un fin común, cuando todos nos preocupamos por el bienestar del otro. ¿Sabe cuántas cosas puede hacer la iglesia? Hoy mismo debemos orar por la comunidad vecina que está atravesando un tiempo difícil, y me decía una hermana: pastora, hay que orar. Pero cuando ella me lo decía, ya el Espíritu Santo me había tocado en mi corazón cuando venía pasando en el carro, porque veía una situación difícil allí, entre dos bandos de una misma comunidad. Y es necesario entonces orar por el que está pasando una desgracia, por el que está pasando un momento difícil. ¿Sabes? Es necesario que seamos movidos a una misericordia real. No es un momento en que tú vas a cumplir con una actividad en especial. No es aquel momento en que Dios te llamó o que, la iglesia te convocó a que tengamos una actividad de misericordia. Está bien si lo haces y vienes un sábado y le das comida a los niños y ayudas a hacer las arepas. Pero qué bueno cuando eso forma parte de tu vida, cuando eso forma parte de tu ser, cuando sabes que Dios ha cambiado y ha transformado tu corazón, que ya no eres el mismo, que ya no te comportas como aquel sacerdote o como aquel levita, que te llevabas el conocimiento pero que no lo ponías en acción. Dios quiere que el conocimiento lo pongamos en acción.